Buenos días, estimado licenciado y compañeros. El día de hoy el grupo 6 desarrollará la NIF 13 en medición de valor razonable. Los integrantes son Verónica Esmeralda Zamora, Félix Armando Chinchilla, Stephanie Yulisa Villanueva, Ingrid Beatriz del Cid y Eduard Felipe Funes. Les hablaremos de la NIF 13, medición al valor razonable. El objetivo de dicha NIF es definir el valor razonable, establecer en una sola NIF un marco para la medición del valor razonable, lo cual nos va a indicar cómo vamos a medirlo, cómo vamos a llegar, cómo se va a calcular. Y también por qué se requiere, que es una información a revelar sobre las mediciones de valor razonable. Este se aplica al inciso A, estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado. Quiere decir que se van a cotizar, se van a revisar esos valores o información en el mercado. Ahora bien, para el inciso B, cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no observable, que no es sencillo de conseguirse en el mercado, una entidad medirá el valor razonable utilizando otra técnica de valoración que maximice el uso de los datos, o sea que va a recabar más información utilizando diferentes técnicas que más adelante mis compañeros explicarán. Y con el C se centra en los activos y pasivos, ya que son un objeto principal de la medición de contabilidad, para revelar el precio adecuado en el mercado. El alcance. Esta nos indica en qué momento se aplicará esta NIF. Es cuando otra lo requiera para que nos permita dar una medición al valor razonable. Estas pueden ser transacciones con pagos basados en acciones, transacciones de arrendamientos contabilizados según la NIF 16, mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable, pero que no sean valor razonable. ¿A qué se refiere este? Al valor neto realizable o a lo que se va a terminar vendiendo al finalizar los cálculos. Su medición. La definición de valor razonable en esta NIF nos indica que es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Pero esto requiere que la entidad determine todos los elementos siguientes. Tiene que ser un activo o pasivo concreto, que es el objeto de la medición. Para un activo no financiero, la premisa de valoración que es adecuada para la medición, que cómo fue su valor original. Mercado principal o el más ventajoso para que el activo o pasivo sea vendido, que ese va a ser el enfoque. Y las técnicas de valoración adecuadas para la medición. Considerando los datos con los cuales se desarrollaron los datos que entran en la presente, los supuestos que los participantes del mercado utilizarán al fijar el precio. Estos serán dados según el mercado y la fecha en que se esté realizando esto. Bueno, ahora lo dejo con mi compañero. Muy buen día a todos. Mi nombre es Verónica Zamora y el día de hoy continuaré exponiéndoles sobre la medición del valor razonable NIF 13. Respecto al activo pasivo, la norma nos indica que esta medición es para un activo pasivo concreto. ¿Qué significa esto? En el apartado B12, literal A, de esta norma nos indica que el activo o pasivo concreto es básicamente el objeto de la medición de forma congruente con su unidad de cuenta. Al medir el valor razonable se encuentran las siguientes características. Está la condición y localización del activo y las restricciones, si las hubiera, sobre la venta o uso del activo. El activo pasivo medido al valor razonable puede ser uno de los siguientes. Un activo pasivo considerado de forma independiente, por ejemplo, un instrumento financiero, puede ser un crédito. Un activo no financiero puede ser un vehículo. Está también el grupo de activos y pasivos, por ejemplo, la unidad generadora de efectivo o un negocio. Si el activo pasivo es considerado de forma independiente o un grupo de activos y pasivos a efectos de su reconocimiento o información a revelar dependerá de su unidad de cuenta. La unidad de cuenta de un activo o pasivo se determinará de acuerdo con las NIF
que requiera o permita la medición al valor razonable, excepto lo previsto en esta NIF. Diríamos que el activo pasivo se intercambia en una transacción ordenada. Básicamente, pues estamos hablando pues que es una medición, ¿verdad? Y es una transacción ordenada entre participantes de mercado para vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de la medición en condiciones de mercado presente, ¿verdad? Entonces, una medición al valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar en el mercado principal y también, pues hablamos siempre del activo pasivo, ¿verdad? O en ausencia del mercado principal, ¿verdad? También podemos hablar de participantes del mercado, ¿verdad? La entidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo. Más bien, la entidad identificará las características, ¿verdad? Factores. Por ejemplo, si hablamos de los elementos, indicamos el activo pasivo, el mercado principal o el más ventajoso, los participantes del mercado con los que la entidad realizaría una transacción en este mercado. Muchas gracias y mi compañero Edwin, con ustedes. Muy buenas noches, licenciado. Mi nombre es Edwin Felipe Funes. Dentro de la norma valor razonable en NIF 13 tenemos el precio. El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal o más ventajosos a la fecha de la medición en las condiciones de los mercados presentes. Es decir, un precio de salida independientemente si de ese sí precio es observable directamente o estimado utilizando otras técnicas de valoración. Dentro de esta norma tenemos aplicación a activos no financieros, máximo y mejor uso de los activos no financieros. Una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante del mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso mediante la venta de este u otro participante del mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso. Dentro de esta tenemos un uso que es físicamente posible. Esta tendrá en cuenta las características físicas del activo que los participantes del mercado tendrán en cuenta al fijar el precio del activo. También tenemos un uso que es legalmente permisible. Esta tendrá en cuenta las restricciones legales de la utilización de un activo. También tenemos que es uso que es financieramente factible. Esta tendrá en cuenta si una utilización del activo que es físicamente posible y legalmente permisible genere un ingreso o flujos de efectivos adecuados entre la entidad. Tenemos la premisa de valoración para activos no financieros. El máximo y mejor uso de los activos no financieros establece la premisa de valoración utilizadas para medir el valor razonable del activo de la forma siguiente. Tenemos el máximo y mejor uso del activo no financiero puede proporcionar el valor máximo para los participantes del mercado mediante su utilización en combinación con otros activos como grupo. Tenemos también que puede proporcionar aisladamente el valor máximo para los participantes del mercado si el máximo o mejor uso de un activo es utilizado de forma aislada. El valor razonable del activo es el precio que se recibiría en una transacción presente por vender un activo. También tenemos aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonios propios de una entidad. Tenemos principalmente dos principios. Tenemos un pasivo permanecerá en la circulación que se requerirá al participante del mercado receptor de la transferencia satisfacer la obligación. Acá el pasivo no se liquidará con la contraparte o extinguirá de otra forma en la fecha de la medición. Tenemos también que un instrumento de patrimonio propio de una entidad permanecerá en la circulación y el participante del mercado receptor de la transferencia cargaría los derechos y responsabilidades asociadas de un instrumento. Este instrumento no se cancelaría o extinguiría en otra forma o a la fecha de su medición. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ingrid del Cid. Continuaré con la exposición de la NIF 13.
Aplicación a activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgos de mercado o riesgos de crédito de la contraparte. Una entidad que mantiene un grupo de activos financieros y pasivos financieros está expuesta a riesgos de mercado y al riesgo de crédito, como lo define la NIF 7, de cada una de las contrapartes. Una entidad medirá el valor razonable del grupo de activos y pasivos financieros en forma congruente, con la forma en que los participantes del mercado pondrían precios a las exposiciones de riesgo neta en la fecha de la medición. Exposición a riesgo de mercado. Una entidad aplicará el precio dentro del diferencial de precios comprador-vendedor que sea más representativo del valor razonable en las circunstancias de la exposición neta de la entidad a ese riesgo de mercado. Exposición de riesgo de crédito de una contraparte particular. Cuando los participantes del mercado tuvieran en cuenta los acuerdos existentes que mitiguen la existencia de riesgo de crédito en el caso de incumplimiento. Valor razonable en el reconocimiento inicial. Cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo en una transacción de intercambio para ese activo o pasivo, el precio de la transacción es el precio pagado por adquirir el activo o recibir por asumir el pasivo. Por el contrario, el valor razonable del activo o pasivo es el precio que recibe por vender el activo o pagaría por transferir el pasivo. Las entidades no venden necesariamente activos a los precios pagados para adquirirlos. En muchos casos, el precio de la transacción será igual al valor razonable. Técnicas de valoración. Una entidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada de venta del activo o la transferencia del pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones del mercado presente. Las técnicas de valoración ampliamente utilizadas son el enfoque del mercado, enfoque del costo y el enfoque del ingreso. En la técnica del enfoque del mercado, esta utiliza los precios y otras informaciones a partir de transacciones de mercado que involucran activos y pasivos similares. En la técnica del enfoque del costo, refleja el monto que se requiere actualmente para reemplazar la capacidad de servicio de un activo. En la técnica del enfoque del ingreso, son los montos futuros como flujos de efectivo o ingresos y gastos, es decir, el valor presente del activo. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Stephanie Villanueva y vamos a continuar exponiendo haciendo referencia a los datos de entrada para las técnicas de valoración. E indica que las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable maximizarán el uso de datos de entrada observables y minimizarán el uso de datos de entrada no observables. En esta según la norma, existe una jerarquía de valor razonable. Esto servirá para incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones del valor razonable. Mismas se clasifican en 3 niveles: datos de entrada de nivel 1, datos de entrada de nivel 2 y datos de entrada de nivel 3. Los datos de entrada de nivel 1 son precios cotizados sin ajustar en el mercado activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad pueda acceder en la fecha de la medición. Este nivel hace énfasis en el mercado principal para el activo o pasivo, o en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso para el activo o el pasivo. Y también si la entidad puede realizar una transacción para el activo o pasivo al precio de este mercado en la fecha de emisión. En los datos de entrada del nivel 2 deben incluir los siguientes elementos. Son precios cotizados para activos y pasivos similares en mercados activos, activos y pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos,
datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables y datos de entradas corroborados por el mercado. En los datos de entrada del nivel 3 son los datos no observables para el activo o pasivo. En la información a revelar, hace énfasis que la entidad revelará información que ayude a los usuarios de los estados financieros a evaluar los siguientes elementos: que para activos y pasivos que se miden al valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente, y para mediciones del valor razonable recurrentes utilizando datos de entrada no observables significativo. Estos se catalogan en el nivel 3. Y dice que para cumplir el objetivo la entidad considerará lo siguiente: el nivel de detalle necesario para satisfacer los requerimientos de información a revelar, cuánto énfasis poner en cada uno de los distintos requerimientos, cuánta acumulación o desglose realizar, y si los usuarios de los estados financieros necesitan información adicional para evaluar la información cuantitativa revelada. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra exposición.